Buen día, Kevin. Buen ¿Cómo día, estás? Gise. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bien, súper bien. No vamos a hablar del calor, nada. Vamos a hablar del agua, que es algo que siempre calma, ¿no? Tiene, claro. La sensación de calor. Exactamente. Está bien, vamos a hablar del agua. Primera entrega de la columna Hidrogeología. Movimiento del agua bajo nuestros pies. Ahí está. Muy bien. Exactamente, me gustó ponerle ese nombre porque el agua está en constante movimiento, así como la vemos moverse por los ríos, ¿no? Subterráneamente también el agua está en movimiento, en las nubes también el agua está en movimiento, nunca está quieta, digamos. Claro. Cuando está quieta aparecen los problemas. Aparecen los problemas, sí, exactamente. Sí, tenemos que tener en cuenta de que a veces uno tiene una cisterna, por ejemplo, y el agua está estanca, entonces hay estrategias para que el agua estancada siga viva, pero sí, normalmente si el agua se estanca, como las energías, se ponen mal. Bien, bueno, me anoto ahí un tema para algún momento, no sé, pero pensé en los diques, por ahí alguna vez podemos hablar. Claro, por supuesto, sí, algún día podemos encarar el tema de los embalses, como el embalse de Cruz del Eje. Sí, son grandes masas de agua estancada que cuando reciben agua se nota mucho en la flora y en la fauna que son en los peces, cómo está vivo, y cuando baja la cantidad de agua que llega al dique se queda quieta, aparecen los peces muertos y las algas. Hay unas algas que seguramente la ven a veces en esos cuerpos de agua, esos charcos, digamos, que están todos tapizados con un verde por encima. Esa alga indica que esa agua está en las últimas. Que esa no. El tema de hoy, ¿cuál es? El tema de hoy es agua potable. Esa no, ya sabemos. Sabemos que no. Y claro, muchas veces nos preguntamos, che, ¿puedo tomar el agua de este río? Estoy acá acampando en el río Quilbo, por ejemplo. ¿Me puedo tomar el agua? ¿Puedo hacerme unos mates con este agua? O otros ríos de Córdoba. Y normalmente la respuesta está en mirar los organismos que hay ahí, ver las plantas, lo que conocemos en las ciencias naturales como bioindicadores. Entonces, por ejemplo, como decís vos, si está todo tapizado con alga, ahí no. Pero, por ejemplo, donde ahí sí hay una planta que es muy conocida, que está solamente en aguas de buena calidad, que es el repollito de agua. ¿Lo conoces? No. El repollito de agua. Hay que conocerlo. Ese es un buen bioindicador para saber si puedo, por ejemplo, tomar agua, hacerme un mate, por ejemplo, con el agua del río. Repollito de agua. Yo lo vi mucho en el río de los Sauces. Aparece mucho ya. No sé si conocés el río de los Sauces. Sí. Sí, ahí nomás de la ruta, ¿eh? Claro, sí, ahí nomás de la ruta. Sí, el repollito, bueno, no sé cómo describirlo en radio, ¿no? Pero tiene un como redondito, tiene 10 centímetros así de diámetro y tiene como unas hojitas gordas y una raíz. Nos mandás una foto después y la compartimos. Exactamente. Dale. O por ejemplo, otro bioindicador para saber si el agua es potable. ¿Te tomarías, digamos, agua donde están creciendo larvas de mosquitos? Justo que tocaste el tema de los mosquitos hoy. No, la verdad que no. Salvo que me dijeran que así se evita, estás ayudando a que nazcan mucho menos, pero igual sería como un delirio. Medio maldad me salió de ahí. Claro, sí. Por ejemplo, la larva de mosquitos es un indicador, digamos, de que el agua no está en buen estado. Son, digamos, parásitos, digamos, claro. Los larvas de mosquito. Entonces, una pregunta que suele suceder es, bueno, hay una técnica para limpiar el agua que es hacer bioestanques, ¿no? Cuando uno quiere trabajar, por ejemplo, con el tema de aguas grises, normalmente una de las propuestas es separar el agua de la grasa con un desengrasador y aportar ese agua que sale de la ducha, de la bacha, de la casa a un bioestanque. Pero una pregunta que nos hacemos es, ¿pero eso no se va a llenar de mosquitos? Y resulta que no, porque el mosquito crece solamente donde el agua está podrida, si queremos decirlo de una manera. Y en los bioestanques hay tanta cantidad de vegetación y hay tanta cantidad de oxígeno en el agua disuelto, el oxígeno disuelto es otro de las calidades del agua, que los mosquitos no proliferan. Entonces es importante... Es bueno que tenga oxígeno. Es bueno que tenga oxígeno. Y de ahí, por ejemplo, el agua en movimiento. El agua en movimiento incorpora el oxígeno. Si vos tenés un río, por ejemplo, corriendo con gran cantidad de agua y le medís el oxígeno, hay mucho.
Y cuando se estanca se pierde el oxígeno. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con la obra que están haciendo a veces para retener agua acá en el pueblo, en el río San Marcos, que han hecho como un murallón de tierra, digamos, para retener el agua, en teoría, para que se cargue la napa. Porque ahí lo que estás haciendo es estancando agua, generando un agua podrida y cargando la napa con esa agua, digamos. Entonces, está bueno esta data para saber que el agua tiene que estar en movimiento. Y si no va a estar en movimiento, tiene que tener mucha vegetación, vida, juncos, plantas palustres. Es muy importante, digamos, reconocer estas cuestiones en el agua. Y primeramente, el agua entra en el sistema mediante las lluvias. También una pregunta que me han hecho mucho sobre agua potable es, ¿se puede tomar el agua de lluvia? ¿Se puede tomar el agua de lluvia? Y bueno, lo recomendable para aquellas personas que juntan agua de lluvia es descartar los primeros 10 minutos de la lluvia. Porque en la atmósfera hay muchos elementos que se barren con la lluvia, ¿no? Cuando cae la lluvia. Y esos primeros 10 minutos de lluvia traen, digamos, lo que es la polución. Claro, entonces cuando uno junta agua de lluvia en un techo... Pasa que acá esperar los primeros 10 minutos, después ya el minuto 11 no existió, capaz. No, es cierto, es cierto. No, pero está bien. Es cierto que llueve poco acá, pero cuando llueve mucha cantidad, y si pudiéramos aprovechar el agua de lluvia, es una fuente de agua muy vasta, muy vasta. El agua de lluvia es... Pregunto desde la total ignorancia, ¿eh? A ver. Menos mal que no veo a la gente que sepa reír. ¿Es agua destilada? Muy buena pregunta, a mí me encanta esa pregunta. ¿Está bien? No es nada ignorante, che. No. El agua de lluvia es agua destilada. Es agua sin sales, exactamente. Se de puede juntar agua de lluvia y ponérsela. Agua destilada es agua sin sales. Agua sin sales, exactamente. Okay. Hay un aparatito que yo tengo entre mis equipos que es para medir la salinidad del agua. Entonces vos juntás en un vaso con agua, ¿no? Metés el aparatito y te devuelve la cantidad de sales para el auto. Tiene. Por ejemplo, el agua de lluvia sirve para el auto. ¿Y sabés qué más sirve para el auto? Muy buena, una cosa menos que comprar gente. ¿Sabés qué más sirve para el auto? El agua envasada. El agua envasada es agua destilada también. ¿Sí? Qué dato, ¿no? Es como... Lo que no significa que nos tomemos la que compramos para el auto. No. No. Digo, bueno, no, porque ahí no tiene sales, pero tiene algunos aditivos para el agua. Sí. Pero, por ejemplo, yo tengo una experiencia cuando Jessie estaba embarazada, mi pareja. Sí. Bueno, con los vómitos normales de la situación, nos empezamos a dar cuenta que de repente le agarraban arcadas y no salía material de vómito. Era solo la arcada y ella se quería hidratar con el agua envasada. Nosotros compramos el agua, no vamos a dar el nombre, pero agua envasada. Sí. Y eso, digamos, le provocaba más arcadas y no vomitaba. Entonces se me ocurrió medir la salinidad del agua envasada que estábamos tomando y nos dio 0. Entonces, claro, dije, pero ¿cómo nos están vendiendo agua envasada? Esto fue hace como 3 o 4 años atrás. Y de pronto también hice la misma experiencia en todas las provincias en las que estuve. Me fui a Buenos Aires, en el agua envasada la medí 0. La medí en Pergamino, que es la ciudad donde nací. Le mando un saludo a Nechi, que seguro me está escuchando desde Pergamino. Medí el agua envasada, también es 0. Entonces, claro, empecé a darme cuenta que el agua envasada tiene 0 de salinidad, es agua destilada, y se me ocurrió preguntar qué repercusión tiene esto en el organismo. Che, digamos, ¿qué repercusión en la salud puede tener esto? Y hablando con médicos, me dijeron que no hay, digamos, efectos negativos de tomar agua envasada o agua de lluvia, sino que hay que tener mucho cuidado cuando queremos incorporar minerales. Por ejemplo, si estamos enfermuchos, andamos con vómito y nos tenemos que hidratar, bueno, ahí mejor que el agua tenga sales. Si salí a hacer deporte, volví todo cansado y deshidratado y me quiero hidratar, ahí sí está bueno que el agua tenga sales. Entonces, una estrategia que teníamos en casa era mezclar el agua, digamos, de red, que llegaba con cierta salinidad, con el agua envasada, hasta buscar la salinidad óptima, que normalmente la salinidad óptima dada por los médicos, digamos, es 400 miligramos litros, más o menos. Si pudiéramos obtener que haya 400 miligramos litros o, digamos, o 0,4 gramos por litro de sales, esa es el agua que nuestro cuerpo la incorpora y la recibe muy bien. Y, por ejemplo, ya cuando supera valores como, por ejemplo, 1200 miligramos litros, es decir,
1,5 gramos más o menos de sal por litro, ya el cuerpo no la tolera, digamos. Y empezamos a sentir salada y en realidad nos deshidratamos. Y está bueno saber que acá en San Marcos Sierra ya he tenido la experiencia de ver varios análisis químicos de la zona y encontrar que hay aguas de primerísima calidad con 400, 300 miligramos litros en pozos subterráneos, ¿no? En agua subterránea hablando, y hay lugares, otros barrios que tienen elevada salinidad en el agua. Entonces me parece muy importante saber que hay distintas calidades de agua acá en la zona, en lo que es tema salinidad, y por ejemplo me saco el sombrero de el agua que hay en el barrio de Las Violetas, por ejemplo. No sabés qué buen agua, buenísima. Buen agua tienen en Las Violetas, de manera subterránea en las gramillas, en los sauces también, muy buena. Hablando de lo que es salinidad en el agua, muy buenas cantidades. Y después me encontré con excesos de salinidades por ahí en el barrio, las gramillas más alto, así, la parte más alta de las gramillas. En esa zona, ahí ya se va la salinidad y hay que buscar qué hacer con ella. No sé si se me está escuchando el micrófono, estaba hablando un poco lejos. No, se escucha bárbaro, se escucha bien, se escucha bien. Y bueno, hay una pregunta muy interesante que es, ¿qué es lo que le aporta la salinidad al agua? Porque, a ver, si el agua de lluvia es destilada y el agua de lluvia cae en el suelo y se infiltra y alimenta la napa y yo la saco de la napa y ya tiene salinidad, en algún momento, en algún lugar de ese recorrido de las gotas de agua, se cargaron con sales. Entonces está bueno preguntarse eso, ¿no? ¿De dónde vienen las sales de el agua, digamos? Y ahí la respuesta está en los minerales. Claro. Los minerales. O sea, de alguna manera las piedras subieron al cielo, algo así. O el agua bajó a las piedras. Pero... y el agua circuló. Qué pavada ahora sí que dije un pavado. No, pero me imaginaba, digo, ¿cómo? Tirando piedras a las nubes podemos... No, pero pensé de alguna manera, no sé, en el polvillo, qué sé yo, flotante que algo arrastraba, porque no pensé que hablabas del agua, claro. Es ahí en el Me quedé con el agua de la lluvia yo. No, está bien. ¿De qué manera se arrastró minerales del cielo? El proceso de cargarse con sales sucede en el subsuelo, sucede debajo de nuestros pies. Muy bien. Ahí sucede ese proceso donde el agua circula entre los minerales y les va tocando, los va acariciando los minerales, y se va cargando, digamos, con esos elementos. Entonces, claro, es distinto si el agua, por ejemplo, está circulando por un lugar donde hay mucha mica, se cargará con los minerales que aporta la mica. O si circula el agua por un lugar donde hay mucho cuarzo, se cargará con los minerales o con la energía del cuarzo. ¿Por dónde va? ¿Qué piedras toca? Es también lo beneficioso o no. Todo eso está estudiado, todo eso. Y falta mucho por estudiar. Está empezado a estudiar, se puede decir, digamos. Empieza a ser apasionante. Por ejemplo, hay 2 elementos acá en Córdoba que hay que tener mucho cuidado que estén presentes en el agua. Y ahora sí me pongo un poco más químico, pero apenita, porque no quiero asustar a nadie, digamos. Pero el elemento arsénico y el flúor son 2 elementos que suelen estar a veces en el agua subterránea y hay que saber si están en exceso porque eso sí que son muy jodidos, che. El flúor, por ejemplo, consumir agua con mucho flúor te va a atacar los dientes y los huesos, ¿eh? Te puede generar esa debilidad en los dientes que se empiezan a poner amarillos y un poco después por ahí se caen. Eso tiene que ver con el largo consumo de agua con flúor. Y en los huesos también, osteoporosis, todos esos casos se notan en lugares donde hay mucho flúor. Entonces podemos preguntarnos, che, ¿qué mineral es el que aporta flúor? ¿No? Y ahí aparece en escena la mica. ¿Conoces la mica? Sí, la brillante, la que se usa, el vidricito de las salamandras, lo que no es vidrio. Exactamente. Pero, ¿no? Está ahí. Correcto, exacto. Esa es la mica. Y nosotros acá en esta zona tenemos mucha mica. ¿Dónde podemos ver que tenemos mucha mica? Y bueno, nos metemos por la quebrada del río San Marcos, que están los paredones de las piedras, y miramos un rato la piedra, le damos su tiempo para mirarla, para ver sus colores, y ahí la vamos a ver la mica. Está ahí bien presente. Y después podemos mirar en la arena que está tirada en el río, que esa arena es producto ya me pongo un poco técnico, de la erosión de la roca, ¿no? O sea, a ver, el viento va golpeteando la roca y el agua la va golpeteando y la va desmenuzando y va formando la arena del río. Y cuando levantemos la arena del río de San Marcos y la miremos con detenimiento, vamos a encontrar que está lleno de mica.
¿sí? Y la mica, su composición química, tiene flúor. Entonces, por eso, digamos, el agua que va circulando por el río, que hay micas, se va cargando con flúor, y de manera subterránea, debajo de nuestros pies, también hay unos bancos de arena enorme que pueden tener mucho contenido de mica, por tanto, el agua que yo extraigo de ahí va a venir con mucho flúor. O sea que en una ecuación un poco simplista podemos decir que donde hay mucha mica quizás podemos pensar que no es agua tan buena para consumir. Exactamente, exactamente. Bien. Eso, matemática, lo mío. Está muy bueno. Por eso cuando en hidrogeología intentamos ubicar un sector de dónde obtener agua y nos preguntamos dónde está la buena calidad de agua, tenemos que tener un panorama en la cabeza, un modelo de dónde están los bancos de mica, bancos de cuarzo. Y cuando decimos bancos nos referimos a un gran cúmulo de partículas de micas todas depositadas en un mismo lugar. Claro. Porque en la geología, digamos, la geología estudia las rocas, estudia el planeta, pero la historia del planeta está escrita en las rocas. Entonces, si podemos estudiar y abordar en totalidad el conocimiento de las rocas, podemos interpretar bien la geología. Por eso tengo que, a la hora de hablar de agua subterránea, hablar de los minerales, que son parte de las rocas. Son los que le aportan. Por ejemplo, hay otro elemento que es muy, muy nocivo y que puede estar presente en las aguas subterráneas, que es el arsénico. No sé si alguna vez escuchaste hablar del tema arsénico en el agua. Sí, sí, bastante. Y sobre todo cuando llegué acá a San Marcos, porque, bueno, estoy en la parte de las gramillas y escuché bastante de vecinos del tema del agua con arsénico, que tiene cuidado que esto, que lo otro, bueno. Claro, mirá, el arsénico lo que genera es problemas muy tóxico, en la piel. ¿no? Sí, cuando uno lo consume durante largo tiempo, sostenido en el tiempo, empieza a generar problemas en la piel, algunos, el término técnico es hidroarsenicismo crónico, pero más allá de eso es cáncer en la piel, manchitas blancas en la piel o a veces más oscuras, y se las suelen ver en las personas un poco más de avanzada edad, porque no actúa instantáneamente el arsénico, sino que actúa cuando uno lo consume durante muchos años, 10, 20 años ya no hay vuelta atrás. Entonces está bueno tener en cuenta si el agua que estamos tomando tiene arsénico o no. Y ¿sabes de dónde viene el arsénico? Bueno, no, pero digo, es muy interesante, viene de las cenizas volcánicas. Mirá. Y uno dirá, pero escúchame, acá no hay volcanes. Pará que ahora nos enteramos en esta columna que tenemos un volcán, no sé. Eso, quería decirle que está por explotar un volcán en acá. El Rincón y no sabíamos. Vos sabés que es bastante antigua esa historia en la geología. Los que busquen un poco de información. Acá, en una lomita, a ver si esto es un volcán. Si uno busca información en internet, hay vasta información, yo ahora la resumo, digamos, pero es muy interesante porque hace 60 millones de años, la cordillera de los Andes, que hoy conocemos, estaba muy activa y largaba mucha ceniza, muchísimas cantidades de ceniza. Y esa ceniza, digamos, se elevaba en la cordillera de los Andes, el viento la trasladaba y perdía fuerza el viento acá, en la provincia de Córdoba. Entonces la ceniza caía en la provincia de Córdoba hace 60 millones de años. Y, digamos, se iban formando bancos de ceniza volcánica, ¿sí? Y hoy en el subsuelo, cuando uno estudia el subsuelo, a veces se encuentra con esos bancos de ceniza. Y es un lugar a donde uno, como hidrogeólogo, no buscaría sacar agua. Porque está extrayendo el arsénico de la ceniza que está ahí enterrada, digamos. Claro. Entonces, a mí me parece muy interesante. Me voy un poco más allá. Hace 60 millones de años la cordillera estaba activa, pero antes de eso, hace 70, 80 millones de años, esta información se puede buscar, no existía la cordillera de los Andes como tal. Tiene una historia la cordillera de los Andes y tiene una edad, y es 60 millones de años. Antes de eso no había cordillera de los Andes, y cuando subían los mares, por ejemplo, el mar del Pacífico ingresaba en lo que es el territorio argentino porque no había una cordillera que lo detuviera. Entonces hubo épocas donde el mar Pacífico entró en la Argentina, por ejemplo en la provincia de Neuquén, y ahí vivieron organismos marinos. Y después
se mueren esos organismos marinos, se retira al mar, y hoy en día es muy común ir a la provincia de Neuquén o a Mendoza y encontrar fósiles marinos y decir, wow, ¿cómo llegó el mar hasta acá arriba, hasta 5.000 metros? Y no es eso, sino que todas esas historias sucedían antes de que la cordillera existiese. Dato. Qué bueno, por favor. Hay gente, un montón de gente enganchada en Instagram, seguramente escuchando la radio por FM y por internet también. Temazo el del día de hoy, el agua potable. El agua potable. Sí, bueno, entonces también para tener en cuenta el agua potable es una discusión muy amplia, porque si uno busca en internet qué es el agua potable, si uno nos ponemos a buscar, dice que es agua que se permite para el consumo humano, para la cocina, o sea, para cocinar, digamos, y que no haría mal a la salud. Pero ¿cuáles son los estándares, digamos, para decir esto es agua potable y esto no? Y ahí está delicada la cuestión. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las leyes, digamos, en Argentina tenemos lo que es el Código Alimentario Argentino, donde dice los límites máximos permitidos para cada elemento para poder el agua ser considerada potable. Por ejemplo, para el flúor no puede superar los 1,8 miligramos litros. Para el arsénico no puede superar los 0,05 miligramos litros. Y así el Código Alimentario Argentino tiene los valores máximos permitidos en el agua para poder considerar el agua que sea potable. Pero claro, en el Código Alimentario Argentino, esto fue hecho hace unos cuantos años, no estaba la problemática de los pesticidas, no estaba la problemática de los insecticidas, la problemática de los metales pesados. Entonces, el Código Alimentario no tiene, digamos, regulación sobre estas cuestiones nuevas, habría que actualizarlo. Actualizar, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno quiere saber si tiene agua potable, el primer paso que podría dar es realizar un análisis físico-químico con arsénico y flúor, ya hablamos un poquito del arsénico y flúor, porque nos acordamos, más el análisis bacteriológico. Entonces hay que observar esas dos partes del agua, la parte química, por un lado, y la parte bacteriológica por otro lado. La parte bacteriológica es un poco más fácil de abordar que la parte química, porque digamos, hay una técnica de común conocimiento para tratar las bacterias en el agua, que es la clorificación del agua. Ponerle cloro al agua. El chorrito de cloro. El chorrito de cloro, ¿sí? O sea, si estás en tu casa y tenés almacenada agua buena que estás tomando en un tanque, no está de más, una vez por mes, echarle una tapita de lavandina a la noche en el tanque, dejarlo destapado para que actúe la lavandina y mate lo que es las bacterias. Y durante el día, cuando sale el sol, la lavandina se evapora, entonces lo dejamos destapar y para las 9, 10 de la mañana volvemos a tapar nuestro tanque. Y de esa manera lo que hice fue una esterilización de las bacterias. Claro. Que es lo mismo, digamos, que hacen los municipios en los tanques. Habrán escuchado hablar quizás del clorificador. O no anda el clorificador en el tanque. O sí anda el clorificador. ¿Qué es el clorificador? Es como un spray que tiene un temporizador adentro del tanque que cada tanto hace y tira un poquito de cloro. Y eso va a abordar lo que es la cuestión bacteriológica. Sobre todo las bacterias más mala, digamos, por decir, es la Escherichia coli, digamos, que están relacionadas a desechos cloacales, ¿no? Los desechos cloacales ¿tomarías agua de desecho cloacal? No, gracias, Paz. No, gracias, Paz. Bueno, tenemos entonces que hacer algo porque eso puede estar pasando en Tráigame nuestra otra agua cosa, potable. por favor. ¿Sabés que acá en San Marcos Sierras durante mucho tiempo no hubo red de agua potable? La gente se abastecía de agua de pozo en la zona urbana de San Marcos Sierra, se abastecía de agua de pozo. Cuando llega el agua potable, muchas personas lamentablemente convirtieron sus pozos, ¿sí?, que estaban en conexión con la napa porque sacaban agua ahí, en cámaras sépticas. Sí, súper. Literal, qué no tremendo. sé si se puede usar esa palabra. Qué cagada. Qué cagada. Sí. Qué cagada. Entonces, yo llamo digamos, a la conciencia de San Marcos, de saber que si alguien está haciendo algo así, que puede dejar de hacerlo, o buscar la manera de construir una cámara séptica cerrada, pero no utilizar pozos que van directamente a la napa para echar sus efluentes. Y de ahí que en el 2020 a mí me llaman para interpretar unos análisis donde había Escherichia coli
en la napa de San Marcos. O sea, ahí fue ¿cómo? ¿Cómo Escherichia coli en la napa de San Marcos? No, Escherichia coli si está presente en la superficie, porque ¿cómo llegaría, digamos, desechos cloacales a la napa? Es una bacteria que está en la materia fecal. Que está en la materia fecal, exactamente, que está en ese ciclo. Entonces, bueno, por eso es importante clorificar el agua si le vamos a tomar para abordar la cuestión bacteriológica, y de aquí que un anuncio que salió hace poco donde la municipalidad ponía, digamos, a disposición de las personas, digamos, el conocimiento de que el tanque está siendo clorado, y me parece bárbaro, el tanque de San Marcos. El de los Sauces no, yo vivo en los Sauces, para mis vecinos de los Sauces que están escuchando, el clorador no están dando, así que cloren en sus tanques en las casas. Pero el clorador de ninguna manera, digamos, soluciona la cuestión química. Claro. O sea, si el agua tiene arsénico o el agua tiene flúor, el clorador no va a disminuir eso. Hace poco hubo un tema ahí con algún artefacto que se ocupa de la potabilización, ¿no? del agua acá en San Marcos. Claro. ¿Estás al tanto? No sé si tan reciente, no. Contame un poco más. No sé, es que no me tiré ahí a la pileta, sé que había dejado de funcionar y se arregló muy rápidamente algo que se usa para que esté, digamos, óptima el agua, que no era pero para nada algo para alarmarse. Pensé que por ahí estaba yo lo que sí sé lo averiguo hace poco, digamos, ante la manifestación de las personas, digamos, que han preguntado si el agua de red se puede tomar o no, el municipio sacó, digamos, un enunciado de que el clorador estaba andando. A lo mejor venga por ahí, sí, se rompen a veces esas cosas, se arreglan. Pero bueno, el clorador es para abordar lo bacteriológico, digamos. Lo químico es más delicado. Claro. O sea, lo ideal hubiese sido nunca sacar agua de mala calidad. Ya una pregunta también, yo me tiro a la pileta. Después, si algo no lo sabemos o no lo sabes, se averigua, se investiga y nos queda anotado en una listita de posibilidades para investigar y para traer acá. En cuanto al agua de red de San Marcos, es una obviedad que es potable y que está en óptimas condiciones. Pero, digo, porque si no la estaríamos tomando. Pero ¿tenés así como conocimiento de detalles del agua de acá del pueblo de Red? Sí, tengo análisis hechos del agua de red de San Marcos, pero fueron hechos en el 2021. Y el agua, al estar en movimiento, justamente, también su química está en movimiento. Entonces claro, no puedo, hay que renovar, hay que renovar. Hay que renovar esos exámenes. Eso sería lo ideal. Renovar los exámenes. Que no estamos diciendo que no se haya hecho, simplemente vos no tenés ese conocimiento en detalle como te preguntábamos. Hay que aclarar las cosas, porque si no, ¿viste? Exactamente. Bien. Y sobre todo hay algo que me llamó mucho la atención en los análisis que vi en el agua de red de San Marcos, es la presencia de nitratos. Un elemento nuevo, así como hablé del arsénico, así como hablé del flúor, ahora introduzco un elemento nuevo que es muy importante chequear si está presente o no en el agua, que es el nitrato. Y que el nitrato también proviene de lo que es desechos metabólicos, tanto humanos como animales, es decir, orina y materia fecal. La orina y la materia fecal termina aportando al agua nitrato. Entonces, el Código Alimentario Argentino, que es el que nos dice los límites permitidos de nitrato en el agua para considerarla, digamos, agua potable, dice que el agua no puede superar los 45 miligramos litros de nitrato. Pero hay algo muy interesante sobre el nitrato, es que no es de origen natural en el agua subterránea, ¿no? O sea, el flúor sí es de origen natural, la mica está ahí, es entendiendo como natural y distinguiéndolo del antrópico, usamos la palabra antrópico para todo lo que tenga que ver con el ser humano, ¿no? Entonces, natural y de naturaleza, antrópico del ser humano. Después vendrá la discusión si el ser humano entra en la naturaleza o no, pero de momento, digamos, entender que el nitrato no es de origen natural, o sea, lo está aportando la actividad del ser humano. Entonces, en aquel análisis que chequeé del agua de San Marcos decía que había 25 miligramos litros de nitrato en el agua. Claro, no supera el límite permitido, no es para alarmarse a nivel de salud, pero sí es para alarmarse, para pensar que está habiendo entrada de nitrato en el agua de la napa. Hoy no supera los 45 miligramos litros, no sabemos mañana. Entonces la pregunta que a veces un hidrogeólogo se haría es,
¿cuál es la fuente de este nitrato? ¿Qué es lo que está aportando nitrato? ¿No? Así como nos preguntamos qué aporta flúor al agua, es la mica. ¿Qué aporta arsénico al agua? Es la ceniza. Bueno, ¿qué aporta el nitrato? Y ahí lo que está bueno saber es que puede el usuario o la municipalidad misma hacer análisis químicos específicamente del nitrato. Porque claro, hacer un análisis físico-químico completo hoy está cerca de 70.000, 80.000 pesos para quien lo quiera hacer el análisis de agua bacteriológico y físico-químico. Pero como es muy caro a veces, también se pueden usar estas otras opciones que es ir elemento por elemento. Porque un análisis de nitrato sale 5.000, 7.000 pesos y se puede monitorear a ver qué está pasando con el nitrato en la zona. Y el foco del nitrato debe estar, ya esto es una suposición, ojalá alguna vez lo averiguamos, aquí en el núcleo de San Marcos Sierra, en la parte urbana, digamos. Y puede estar vinculado a estos pozos negros que fueron pozos de agua en algún momento y hoy se han convertido en pozos negros. Entonces hay otro elemento más que vamos a seguir abordando en los distintos encuentros que tengamos los miércoles acá. Ya introdujimos a estos 3 elementos para tener en cuenta el agua, el arsénico, el flúor, el nitrato y la parte bacteriológica. Que es un montonazo. Es un montón. Es un montonazo. Kevin, nos encontramos el próximo miércoles con más. Exactamente. Bueno. Espero les haya gustado y cualquier duda nos pueden preguntar por las redes y redes podemos. Sociales, Kevin Murphy, geólogo. Sí. O kevinmurphy.geólogo o Radio Quilpo, o hoy puede ser desde donde estamos transmitiendo ahora. O un mensaje al 475-474 o nos paran en la calle y dicen Kevin. Exacto. Para eso es lindo también estar acá en un pueblo chico. La gente que escucha desde lejos sabe ya cómo comunicarse. Bueno, hasta la próxima entrega y más que... Me quedo con un montón de preguntas, pero... Mejor. Mejor. Gracias, Kevin. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. 100.7 Radio Quilpo.